Muchísimas gracias a todas y todos por haber hecho este break lo más rápido posible y bueno, intentando respetar en la medida de lo posible los tiempos, vamos a dar inicio a este segundo bloque que hemos denominado campos de aplicación de las agendas urbanas. En primer lugar me presento, yo soy Ángel Aulló, en este momento soy presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha y vocal por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España. No quiero dejarme el agradecimiento que es obligado tanto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que han hecho posible que desarrollemos esta jornada que en mi opinión es muy oportuna y muy necesaria precisamente para dar a conocer el rol que podemos desempeñar tanto los arquitectos como las arquitectas en esta nueva herramienta de planificación estratégica que se nos abre un campo de trabajo muy interesante. Como decía, el siguiente bloque lo que pretende es adentrarnos pues, en una serie de temáticas específicas tras tener una visión general de qué es la planificación estratégica y qué son las agendas urbanas, pues adentrarnos en algunos campos específicos que consideramos que son de especial interés en esa transición hacia un modelo de ciudad que represente a la sociedad del siglo XXI. Y bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar sobre regeneración urbana y agenda urbana y para ello contamos con una ponente de excepción como es Patricia Molina Costa. Ella es doctora en Planificación Urbana y arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, además máster por el Departamento de Estudios y Planificación Urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad con la que también ha desarrollado colaboraciones muy activas, adquiriendo experiencia en estrategias de participación comunitaria para la regeneración urbana, además de coordinar la creación de la red Urban. Ella ha desarrollado una labor profesional en proyectos de ordenamiento territorial y diseño urbano, compaginando esa labor también con la docencia como profesora adjunta en el Departamento de Planificación Urbanística y Territorial de la Universidad Politécnica de Madrid. También ha participado en el tejido asociativo, formando parte de distintas asociaciones como Laboratorio Urbano o el Observatorio Metropolitano, que han estado centradas en la participación ciudadana y en la investigación de las transformaciones urbanas de Madrid. Tiene una labor docente e investigadora amplísima, con artículos sobre participación comunitaria y regeneración urbana, ha dado conferencias en distintas universidades de reconocido prestigio y desde 2017 es la representante en el País Vasco del Observatorio Ciudad 3R. Además, desde 2022 es directora de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente en Tecnalia Research and Innovation, donde dirige un grupo de casi 50 personas, colaborando tanto con el sector público como con el privado en el desarrollo de estrategias que permitan afrontar los retos que afrontan nuestras ciudades desde la perspectiva medioambiental, social y económica a través del empleo de las tecnologías de la información. Así que, sin más, le doy la palabra a Patricia. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero quisiera agradecer la invitación a esta jornada, que yo también coincido en que es muy oportuna, muy necesaria y agradezco poder estar aquí hoy compartiendo algunas experiencias. Me han encantado las ponencias anteriores y hay muchas cosas que vais a ver que están alineadas, incluso algunas pues se repiten, así que bueno, espero que sea de vuestro interés. Regeneración urbana, la transformación de la ciudad existente, retos que conocemos del parque construido, pero también del espacio público, de las poblaciones, de la actividad económica. Todo esto, digamos, es el núcleo de la actividad cuando estamos transformando la ciudad existente. En Europa las ciudades están maduras y gran parte, si no la mayor parte de nuestra actividad está centrada en transformar el tejido que ya está construido. Además, así evitamos la dispersión y la ocupación de suelo, pero intervenir en los tejidos existentes pues tiene algunas particularidades diferentes a la planificación de nuevos desarrollos, ¿no? Y la principal particularidad es que está habitado. No solo habitado, sino que existen actividades de todo tipo, existen capas de memoria, existen culturas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de transformarlo. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no?, de personas que han vivido transformaciones de regeneración urbana y la disrupción que eso supone en sus vidas cotidianas pues también es un elemento que tenemos que incorporar.
Entendemos que la regeneración urbana tiene que tener un enfoque integrado. Esto se ha explicado ya por parte de varios ponentes, desde el punto de vista de las escalas, entendiendo cómo se inserta en el territorio, en la ciudad, en el barrio, la transformación que vamos a realizar y entendiendo las dinámicas de transformación en todas esas escalas. Multidimensional, por supuesto, porque no podemos trabajar solo sobre el soporte construido, tenemos que trabajar sobre los procesos ambientales que se producen, sobre los procesos sociales, económicos, y está todo interrelacionado, y esta complejidad es una de las características que tenemos que saber abordar quienes trabajamos en la ciudad existente. Y también multiagente, porque las decisiones no se toman solamente desde, digamos, la planificación o el sector público, sino que se toman teniendo en cuenta la ciudadanía, el sector privado, la academia, múltiples visiones que tenemos que ser capaces de compartir, y Jon ha explicado muy bien, y negociar para llegar a tener una visión común, un proyecto común para sacar adelante, ¿no? Y para eso, bueno, nosotros trabajamos aprovechando todo el potencial que nos da las nuevas tecnologías y la innovación para abordar esta complejidad, para generar herramientas que faciliten la toma de decisiones dentro de esta visión integrada y compleja de la ciudad. El marco estratégico también ha sido explicado, abordado tanto por la directora como por varios ponentes, desde los ODS, las agendas urbanas, tanto europea como española, bajando también a otros documentos estratégicos como puede ser la ERESE, a varias escalas, ¿no? Las comunidades autónomas también están desplegando sus estrategias y sus agendas 2030, algunas tienen agendas urbanas a nivel regional, como puede ser el caso del País Vasco, y estrategias específicas de implementación a nivel local. Nosotros, desde el Observatorio Ciudad 3R, que somos una organización que agrupa a personas y profesionales de todo el territorio de España, que estamos involucrados en diferentes niveles, diferentes sectores en estos procesos de rehabilitación, regeneración urbana, y que nos juntamos con el ánimo de compartir experiencias, transferir, evaluar, poner en valor, pues desarrollamos en colaboración y a petición del Ministerio, en aquel momento el MITMA y bajo la dirección de Eduardo de Santiago, una estrategia local que vemos ahí abajo para generar esta visión de la rehabilitación a escala urbana. La Agenda Urbana Española, todos sus objetivos estratégicos, digamos, apuntan claramente a la transformación de la ciudad existente, pero además hay uno específico que habla de evitar la dispersión, revitalizar la ciudad existente y que tiene como una de las líneas principales impulsar la regeneración urbana. Es verdad que está entrelazado con múltiples de los otros 10 objetivos y del resto de líneas estratégicas. Y no me voy a extender, pero entre las líneas de actuación se aborda realmente todo lo que hay que tener en cuenta para generar estas estrategias de regeneración urbana. Como decía, desarrollamos y quería compartir hoy unas pinceladas de esta guía, porque además está a disposición de quien quiera consultarla, una sistematización o una propuesta de sistematización para generar estas estrategias de regeneración urbana con esa visión global. Es verdad que parte específicamente de la parte de la rehabilitación, ¿no?, del impulso a la rehabilitación, pero con esa visión global que tiene que tener la regeneración urbana. Obviamente tiene un esquema bastante similar a cualquier proceso de planificación, con un primer punto de diagnóstico, el diseño, ¿no?, y la formulación de esa estrategia, una implementación y, muy importante, un proceso de evaluación y seguimiento continuo, que además tiene que estar acompañado en todo momento por procesos de difusión, de colaboración y de participación. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a pasar un poquito rápido. Como he dicho, la guía está disponible. En la parte de diagnóstico existen múltiples herramientas para poder, con datos, digamos, diagnosticar o tener una visión de en qué situación se encuentra el municipio, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la vulnerabilidad urbana como desde el punto de vista social, edificatorio.
y existen muchas fuentes de datos a las que yo creo que debemos acudir con frecuencia, que debemos sistematizar. Se está haciendo un esfuerzo enorme por parte del Ministerio, del INE, etcétera, de poner a disposición todos estos datos para poder pasar de las fotos fijas con las que estamos acostumbrados a planificar, ¿no?, un momento fijo, a herramientas dinámicas donde se puedan actualizar esos indicadores y podamos ver cómo va evolucionando las diferentes dimensiones. Como decía, en la guía se detallan cuáles podrían ser esos indicadores específicos, ¿no?, una síntesis de esos indicadores, además de describir fuentes de datos importantes que nos pueden ayudar en ese diagnóstico. Veis aquí muchísimas, datos, fuentes y esos indicadores que hemos tratado de sintetizar y, por supuesto, todas esas herramientas de apoyo. Voy a pasar un poquito más rápido. Necesitamos, una vez que tenemos esa foto, que no puede ser una foto fija, sino que tiene que ser una foto dinámica y que se actualiza en base a eso, a los problemas, a los retos principales que se detectan en el municipio respecto a la regeneración urbana, se formula una estrategia, ¿no? Esa estrategia, por supuesto, tiene que tener un proceso de escucha, de participación, de integración de todas las visiones, tanto internamente de los diferentes departamentos. Se ha hablado aquí, por supuesto, de la necesaria colaboración horizontal, porque la regeneración urbana no es competencia del Departamento de Urbanismo, tiene aspectos de medio ambiente, tiene muchos aspectos sociales y ese diálogo, esa colaboración horizontal dentro de las administraciones, tanto a nivel local como también en las administraciones regionales y estatales, es muy necesaria. Entender esa multidimensionalidad y aprender, ¿no?, ya que estamos hablando de nuestra profesión, aprender a entender también los lenguajes de otros para integrarlos. Entonces, una vez que tenemos claros los retos, pues hay que consensuar dónde van a estar, ¿no?, los principales ejes de actuación, cuáles son los objetivos que perseguimos, cuáles son las líneas estratégicas y cómo se va a desplegar eso en una serie de proyectos y actuaciones. Además de qué vamos a hacer, hay que delimitar claramente dónde, y ahí vuelvo a que existen metodologías y herramientas de apoyo para la toma de decisiones basada en datos para localizar, y es muy importante, la directora también lo comentaba, priorizar las áreas de intervención. El plano, el mapa para nosotros es el lenguaje para entender espacialmente qué está pasando en la ciudad, dónde están los problemas, por dónde podemos empezar. Se puede tener unos criterios de flexibilidad. A veces podemos decidir no empezar por el sitio más complejo o empezar simultáneamente por un sitio muy complejo, pero también por otro sitio donde se vayan a visibilizar resultados que vayan a inspirar a otras áreas, ¿no?, a emprender estas actuaciones, porque no olvidemos que la regeneración urbana, uno de los pilares fundamentales es la rehabilitación urbana, y esta depende en gran medida de que las comunidades de propietarios coinviertan con sus presupuestos, a pesar de que haya ayudas. Entonces, es una labor común en la que tenemos que ilusionar e inspirar no solamente a las instituciones públicas, sino también, como decía, a la ciudadanía. Entonces, bueno, existen, como decía, además, referencias que además tenemos sintetizadas en la guía, como puede ser el trabajo que se hizo pionero en 2004 en Zaragoza, con esa localización de 21 conjuntos urbanos de interés, ¿no?, que fue, digamos, la primera vez que empezamos a trabajar de esta manera, cuando todavía estábamos mirando más la expansión de las ciudades, ¿no?, después de la ley del suelo que nos hacía mirar más hacia el crecimiento que hacia la recualificación urbana. Pues ya en Zaragoza empezaron a mirar qué pasaba con esos conjuntos y cómo podían revitalizarlos. Muchos municipios han hecho estos ejercicios, afortunadamente. En Barcelona las áreas de vulnerabilidad, en Madrid el Plan Madre, Castellón también fue muy pionero porque, y aquí voy a encardinar un poco con una discusión que seguro que tendremos después, consiguió incorporar esta visión de las áreas de regeneración en su planificación, en su plan general, que yo creo que es un hito importante y lo hicieron muy bien.
Y bueno, no solamente tenemos que saber con quién, perdona que me estoy pasando de tiempo, dónde vamos a hacerlo, sino cómo y con quién. Y ahí la gobernanza, la gestión, todos los temas económico-financieros y normativos son muy importantes. La planificación temporal de las actuaciones, también cómo se va a revisar todo lo planificado. Entonces, esa cultura de la evaluación y el seguimiento es muy importante. Toda la parte de participación que ha explicado muy bien Jon. Muy importante que esto sea una cuestión de largo plazo, con lo cual llegar a consensos, tener una validación política consensuada es muy importante para que no haya cambios y para que sea un documento compartido de verdad. Y después pues, nos queda, ¿no?, implementar y poner en marcha esas estrategias, difundiendo, comenzando a desarrollar esos instrumentos de gestión económicos, normativos, con ese comité de seguimiento y evaluación, etcétera. Voy a pasar esto un poquito rápido porque ya estoy fuera de tiempo. Muy importante tener las herramientas que nos permitan ir midiendo cómo vamos avanzando para poder redirigir donde no estemos teniendo éxito. Yo creo que esto es un cambio cultural que todavía no tenemos, esa cultura de la evaluación, y que creo que las herramientas de apoyo a la toma de decisión basada en datos nos pueden ayudar a fomentar, ¿no? Y bueno, para concluir, ¿por qué necesitamos estas estrategias dentro de la agenda urbana? Porque es que si no tenemos una visión de hacia dónde vamos a ir, no vamos a poder aprovechar, no vamos a poder entender la interrelación, las sinergias que se producen entre las diferentes actuaciones. Necesitamos esa visión estratégica, compartida, alineada con los marcos estratégicos europeos, nacionales. Se decía antes, a los municipios les llegan muchísimos instrumentos, tanto de financiación como normativos, y lo interesante es que tengamos la agenda urbana y en este caso también una estrategia de regeneración urbana como punto focal en el que ir incardinando lo que viene de fuera, pero para que nosotros tengamos una hoja de ruta clara. Y además, como sabéis, que nos pueda servir para captar fondos para llevar a cabo toda esa estrategia. Y hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la magnífica presentación que nos has presentado, valga la redundancia, y por tu exquisito ajuste a los tiempos. A continuación, Juan Palop Casado nos va a hablar acerca del área temática sobre renaturalización y espacio público. Juan es arquitecto y urbanista con máster en diseño por la Universidad de Harvard, donde formó parte del grupo de investigación Harvard Project on the City, y él es valenciano de nacimiento, aunque actualmente vive en Las Palmas de Gran Canaria. Él cuenta con más de 20 años de experiencia precisamente dirigiendo y coordinando la implementación de proyectos que integran en la ciudad soluciones basadas en la naturaleza, algo que hoy creo que está de rabiosísima actualidad. Juan ha recibido premios en diversas convocatorias internacionales y además tiene una intensa actividad como consultor y como conferenciante. Participa en varias publicaciones internacionales y destacamos que ha recibido este año el premio al mejor proyecto urbanístico por el sello de sostenibilidad BREEAM. Es fundador y director de LPA Studio, un equipo multidisciplinar que está enfocado en el urbanismo regenerativo optimizado para el sur global, lo que él llama el biourbanismo para la parte soleada del planeta. Además, es presidente de la Fundación Instituto 20 Grados, que es una organización que está orientada a experimentar con prototipos urbanos encaminados a acelerar la transición hacia modelos regenerativos de urbanización que permitan habitar de forma sostenible el sur global. Sin más, no me extiendo más. Juan, el estrado es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de nada, voy a ponerme el reloj porque si no me paso, aunque ya... Bueno, dar la enhorabuena a la SCAE, a la agrupación de urbanistas, al propio Ministerio por esta iniciativa. Cuando Borja me llamó la primera vez y me comentó el tema, el rol de los arquitectos en la elaboración de las agendas urbanas, yo dije, bueno, esto está bien, pero supongo que será coyuntural, ¿no? Intuyo que hay una operación más estructural, más malévola, a la que me apunto,
que es recuperar, digamos, el rol, la participación y, si se puede, el liderazgo de los arquitectos en la ciudad que viene. O sea, si hemos perdido esa ciudad que tenemos en manos de burócratas y abogados, a lo mejor ahora es el momento de movilizarnos y replantear, digamos, la reconquista. Todo esto arrancado en un entorno como este, que parece un búnker de guerra, lo cual lo hace muy propio. Bueno, en ese marco es donde voy a intentar escupir una serie de historias que nunca he contado antes de esta manera tan desorganizada, pero que no quería dejar, que creo que pueden, o a mí me han sido de utilidad en este asunto del que me apunto y del que espero que sea tan malévolo como lo que acabo de decir. La naturalización de las ciudades. Básicamente vamos a definirla, ¿no? Es alinear las ciudades con los principios y dinámicas de la vida. Ahora estaba leyendo la definición, que está un poco mal escrita, pero digo, mira, basta para que no nos pongan a plantar arbolitos. O sea, basta para que no se entienda que la naturalización de las ciudades es una cosa como de jardineros y de plantar arbolitos, porque esto es un poco lo que vengo a traer y creo que es el reto en el que se está enfrentando esta profesión. Bueno, en este match que estamos intentando montar y que hoy arrancamos entre, digamos, la agenda urbana, la planificación estratégica por un lado y el gremio de los arquitectos por otro, yo creo que no es un match fácil. Yo creo que las dos partes, y esto es un poco lo que voy a intentar hoy articular de una manera torpe, rápida y fragmentada, creo que las dos partes tienen que hacer reajustes, o al menos son los que yo personalmente y el equipo estamos haciendo. De manera que no se trata de venderse uno al otro sus cualidades, sino que creo que si de verdad queremos tener éxito y lo queremos utilizar de esa manera estructural para volver a ser partícipes y, si es posible, incluso liderar esa ciudad del siglo XXI, pues vamos a tener que hacer algunos pequeños reajustes que tampoco tienen mayor importancia. Bueno, lo primero, la agenda urbana, yo no seré sospechoso de no haberla defendido desde el primer momento con la ayuda del Ministerio, ¿no? Pero creo que estamos en un momento de una madurez bestial, ¿no? Se ha hecho un trabajo, Ángela, Sonia, todo el equipo, hay, como se comentaba antes, másters de agenda urbana, o sea, de planificación estratégica, pero yo creo que es el momento también, y un poco al hilo de lo que comentaba Carmen antes, no se trata de cambiarla, pero sí se trata de empezar a ver algunos aspectos que unos y otros pues podemos ir incorporando sin tampoco modificarla mayor. Primero, y esta es un poco la estructura con la que nosotros planteamos las agendas urbanas. Primero, introducción y objetivos y principios. O una agenda urbana tiene pactados los objetivos o los principios, o sea, una planificación, o no va a haber manera. De hecho, cuanto peor hagas esta parte, peor, más problemas van a surgir. Después, con respecto al diagnóstico y la estrategia, bueno, llevamos años hablando del sistema DAFO. Probablemente, y sobre todo en renaturalización, el sistema DAFO funciona muy estático. Es como la fotografía actual. Probablemente empezar a incorporar planificación por escenarios nos empezará a abrir entornos de incertidumbre y entornos de adelantarse que pueden empezar a facilitar eso que es renaturalizar las ciudades, porque de otra manera va a ser muy difícil, o al menos lo que nosotros estamos entendiendo. De manera que esta planificación por escenarios como complemento al DAFO, pues creo que puede aportar, y a nosotros nos está aportando en el tema de la renaturalización. Después, el modelo. Yo creo que pasar del diagnóstico a las acciones está saltándose el modelo, que es, yo creo, lo que los arquitectos podemos aportar, pero es que además el modelo es el que nos permite, el modelo urbano, el modelo de ecosistema urbano, es el que te permite valorar las acciones y darles una prioridad a otra. Yo creo que la idea del modelo es algo que
que esta profesión puede aportar y que a nosotros nos está sirviendo. Por supuesto, el plan de acción y los indicadores de sostenibilidad. ¿Cuántas acciones tenemos que no tienen indicadores de seguimiento, pero no indicadores de sostenibilidad? Yo creo que exigir a las agendas urbanas que todas las acciones tienen unos indicadores de sostenibilidad, creo que es absolutamente fundamental y creo que es algo que puede este gremio aportar. Por supuesto, el plan de desarrollo y después la participación y consulta. John lo ha explicado perfectamente. Obviamente que tiene que ser transversal, pero probablemente tiene que quedarse después de la agenda urbana. No podemos acabar una agenda urbana y decirle a todo el mundo que se vuelva a su casa, porque a la tercera no nos vienen a participar. Esto es lo que nosotros llamamos Agenda Urbana Plus y que el estándar de la participación es algo común. Es que esos grupos de trabajo se tienen que quedar haciendo el seguimiento, como poco haciendo el seguimiento, a aquello que hemos planteado. Y lo comentaba antes, creo que Daniel, el tema de la comunicación. Los cambios en naturalización, en movilidad, todos sabemos, no voy a venir aquí a hablar, pero hay que hacer son tan radicales que empezamos a educar, cuando digo educar y a comunicar, o no va a haber manera de hacer este tipo de cambios. De manera que yo creo que la comunicación tiene que formar parte desde el primer momento. Y no estaría de más que entre todos pues fuéramos ilustrándonos. Esto es la idea del escenario planning como alternativa al sistema DAFO, que en temas de renaturalización, estos adelantos, estos escenarios que creo que además en los tiempos recientes nos están demostrando que hay que empezar a pensar, digamos, adelantándose y no, digamos, diagnosticando una realidad que está en completo cambio y que muchas veces ya hay otra realidad, lo que pasa que no la vemos o no la queremos ver. Bueno, el otro día presentando esto, un amigo, un ilustre del medioambientalismo, dice en un WhatsApp, ya estoy aquí en la presentación viendo los huevos de Juan, ¿no? Bueno, si los huevos son de alguien, son de Nicolás Georgescu, que es un ilustre economista que desarrolló la teoría de la bioeconomía, ¿no? Que básicamente decía que la bioeconomía ponía la economía, eso que entendemos economía, como un subsistema de los sistemas sociales y ambientales. La pregunta es si ese urbanismo normativo que estamos combatiendo está en el primero. Ese urbanismo estaba al servicio, seamos honestos, porque no podía ser de otra manera, de esta economía en el que la economía insertaba, digamos, tenía como subsistemas a lo social y a lo medioambiental, eso que llamamos las externalidades de manera fina, o que nuestros estudios de impacto ambiental pues ocultan como pueden. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no colocar esta planificación estratégica en este otro marco, en el marco de las bioeconomías? O sea, no intentar que la planificación estratégica que hacemos sea como una especie de subproducto o producto, digamos, que forme parte de ese planeamiento que ha construido este primer orden, y podemos utilizar nuestras agendas urbanas, nuestra planificación estratégica para abrir desde el territorio y desde la ciudad este nuevo escenario que quieramos o no vamos a llegar, ¿no? Bueno, básicamente la naturaleza, esto de naturalización, es que nos explica que opera muy mal con sistemas centralizados y opera muy bien con sistemas distribuidos. Esto significa básicamente en el territorio que cualquier punto del territorio es infraestructura, que esta disciplina no se puede desentender de ciertos aspectos que resuelve un centro. Y que si queremos renaturalizar las ciudades tenemos que empezar a pensar como disciplina en el que cualquier proyecto es un proyecto medioambiental e infraestructural. Yo creo que aquí se resume un poco lo que quiero venir a traer. Y por lo tanto esta disciplina se tienen que empezar a hacer preguntas de lo que estoy haciendo, de dónde va a venir la energía, de dónde va a venir qué residuos voy a producir, de dónde va a venir el agua. Pero es que esta disciplina tiene que diseñar sistemas circulares, no se puede desentender de esto, ¿no? De manera que creo que es una oportunidad, y esto es naturalizar una ciudad. Como saben, en la naturaleza no hay residuos, sino que el residuo de una componente es el alimento de la.
Bueno, voy a saltarme la participación porque creo que se ha hablado muy bien, pero tenemos que empezar como gremio a entender que la participación es algo mucho más que el conocimiento aislado de los vecinos que nos dan datos, es mucho más que el conocimiento conectado que nos permite el diagnóstico, y tenemos que ser capaces de poner toda nuestra creatividad y nuestra inteligencia en ese conocimiento proyectado, en proyectar con los vecinos. Bueno, esto estaba pensado casi más para un joven arquitecto. En la naturalización de las ciudades, la ecología es la nueva ingeniería, ¿no? Y yo creo que como disciplina tenemos ahí una oportunidad para volver, digamos, a esa ciudad del siglo XXI. En este libro se comenta, que es un libro de un profesor del director del programa de paisajismo de Harvard, del GSD, decía que hay una disciplina que mezcla lo ecológico, la ingeniería civil y el planeamiento, y que es la disciplina del futuro. Yo estoy absolutamente en esas, ¿no? Y que creo que cualquier joven arquitecto que nos esté oyendo hoy desde el búnker puede ayudarle. Y bueno, básicamente me quedan 3 minutos. Es cómo hemos aplicado todos estos temas. Esto es la ciudad de Arrecife. Voy a ir muy rápido. Arrecife está situada en el punto medio de la isla, pero bueno, lo que ocurre es que Arrecife es una ciudad árida que se inunda todos los años 2 veces. Aquí ven una ciudad, una imagen inundada, y justo donde está el picón volcánico, pues allí la ciudad funciona. Este es un encargo de la Reserva de la Biosfera en el que se nos pidió pre-agenda urbana pensar, digamos, una estructura, o sea, una propuesta para empezar a ordenar la ciudad. Recorrimos toda la ciudad y descubrimos que aún quedaban escorrentías, o bien reservadas por un ingeniero ilustre, o bien digamos que el agua, y lo que nos propusimos era reconstruir las escorrentías como pudimos. Voy a ir rápido porque lo que quiero contar... y básicamente así acabó la propuesta, ¿no? Que era ese modelo del que estoy hablando actualmente. Eran esos 4 corredores verdes que recorren la ciudad del interior hasta el exterior, reconstruyendo las antiguas escorrentías como se puede, que se cruzan con los 2 viales, la vía medular y la circunvalación, y que en los puntos de intersección aparecían los nodos. O sea, de esto voy a pasar, que es los SUTs. Este era un poco el plan, un poco aplicando todo lo que he comentado antes, y este era un poco el resultado. Toda la ciudad quedaba definida por sus niveles de tangencia al sistema. Podía ser tangente a esos corredores verdes, a esos caminos del agua que llamábamos, o podía ser tangente a un camino del agua y a un vial, y dependiendo tu tangencia, a partir de ahí podía ser una cosa u otra, estabas más o menos conectado. Estos son los modelos de los que hablo, que a partir bueno, voy a pasar, hay acciones como las biosquinas, en el que cualquier intervención es una intervención, de nuevo, de ingeniería civil y de recolección de agua y de drenaje sostenible. Aquí es donde quería llegar. Y ya con esto acabo. En un momento dado, los ingenieros, los técnicos de una administración, dudaban, ¿no?, del sistema. Entonces movilizamos la fundación y montamos un seminario sobre naturalización de ciudades, y me traje a los mejores expertos. Uno de ellos es, que alguno lo conocerá, Sara Perales, con la que colaboraba con nosotros, para hablar de la solución, y además solo ingenieros. Bueno, estuvimos dos días trabajando de una manera intensísima. La cosa iba fantástica. Los técnicos de una administración, todos nosotros, etcétera. Y el último día, cuando yo ya creía que el tema estaba resuelto y que todos empezaban a asumir que el drenaje y el saneamiento de la ciudad se tenía que resolver con sistemas de drenaje sostenible, el técnico, el jefe de la oficina técnica, en la última media hora del seminario, del workshop, del taller, me cogió por el brazo y me dice: Juan, nosotros nunca vamos a probar esto. Claro, ese día aprendí, y lo digo por lo que he comentado, yo creía que esto era un tema de conocimiento,
y había planteado 2 días a generar conocimiento, y lo que ese día entendí es que aquí también hay un tema de poder, ¿eh? Y esto yo creo que si vamos a mantener esta ambición y esta inicial, que es que este gremio vuelva a ser un gremio determinante en la construcción de la ciudad, aquí hay un tema de conocimiento, pero aquí hay un tema también de poder que vamos a tener que saber gestionar. Y por último, permítanme una impertinencia, ya que estamos en sesión de trabajo aquí en el búnker, ¿no? Yo creo que si esta profesión sigue instalada en esta albañilería con buen gusto, y perdónenme la impertinencia porque es una impertinencia, creo que no vamos a poder intervenir en esa ciudad que todos estamos pensando del siglo XXI. Yo creo que esto pasa porque esta disciplina, esta fantástica profesión que tenemos, se convierta más o menos, si quieren, en una biotecnología de lo humano y de lo no humano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Hemos pasado del urbanismo de trinchera al urbanismo de búnker. Cuidado. Cerrando ya la parte de este bloque más centrada en el formato de ponencia, contamos con la tercera intervención, con José María Esquiaga, que nos va a aportar su visión sobre la coordinación entre la agenda urbana y la planificación tradicional. José María es doctor arquitecto y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, fue premio extraordinario de doctorado y actualmente es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, es presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde 2018 y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas desde 2022. Y además ha desempeñado desde la esfera pública distintas responsabilidades como director de planeamiento en el Ayuntamiento de Madrid y posteriormente como director general de urbanismo y director general de planificación urbanística y concertación en la Comunidad de Madrid. En su trayectoria profesional, ¿qué vamos a decir? Ha sido distinguido con numerosísimos premios y reconocimientos que, por no extenderme demasiado, voy a destacar el Premio Nacional de Urbanismo de 2005, Premio Europeo de Urbanismo ECTP-CEU 2012, ha participado en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo de 2013, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Premio Europeo Gubbio de la Asociación Nacional de Centros Histórico-Artísticos de Italia en 2 ocasiones y un larguísimo etcétera. Actualmente, además, dirige la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, que edita la casa que hoy nos acoge. Y sin más, José María, pues gracias. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a la agrupación por la amable invitación y al Ministerio siempre por acogernos en este búnker, ¿no? En esta casa de los arquitectos, ¿no? Que he visto con mucha alegría que tiene ya vida, ¿no? Hay colegios, hay profesionales que están recorriendo las exposiciones. En fin, da gusto ver que se haya recuperado el pulso de este espacio que siempre fue un referente para los arquitectos desde hace bastantes años, ¿no? Creo que está muy bien posicionada mi intervención porque se ha estado hablando, no pude asistir a la primera mitad, espero se ha quedado grabado poderlo consultar después, ¿no? Pero tanto Patricia como Juan Pablo han estado hablando de qué hay que hacer, en realidad lo que yo suelo llamar como la ciudad que queremos, ¿no? Y mi presentación trata más bien de el cómo. Sabemos lo que queremos hacer, queremos regenerar la ciudad, queremos vivienda para todos, queremos renaturalizar y darle, no ya solo renaturalizar, sino dar a la naturaleza y a la perspectiva ecológica la dimensión que deben tener, pero claro, tenemos los planes generales y los planes territoriales que tenemos, ¿no? Y tenemos además ahora las agendas urbanas, ¿no? La situación real es que las agendas urbanas no están sustituyendo ni pueden hacerlo a los planes generales.
pero nos están dando un método, es decir, están abriéndonos la mente en la esfera del conocimiento, están transformando las mentalidades de políticos, las mentalidades de los técnicos, ¿no? Y en una sociedad democrática, que es una sociedad de leyes, esto tiene que terminar plasmándose en lo que nos es común, que no es solo el consenso, digamos, en el ámbito de la gobernanza, ¿no?, sino las normas que nos damos en común para dirigir en nuestro futuro. Y de ahí trata esta cuestión, el tema de la crisis del planeamiento. El planeamiento urbanístico tiene una naturaleza muy compleja. Me he permitido tomar aquí, y seguramente que están aquí algunos de los redactores de esta exposición de motivos, ¿no?, de la frustrada Ley de Seguridad Jurídica, ¿no? En el fondo, con el tiempo, el planeamiento se ha ido recargando de demasiados propósitos, ¿no? Originariamente, recuerdo que en un manual sobre qué era el planeamiento urbanístico ya decíamos hace bastantes años que el plan urbanístico se le había recargado con la idea de responder a un proyecto de ciudad, que es lo que a los arquitectos nos tiende a ilusionar, ¿no?, de ser también un instrumento de gestión de la propia ciudad, de programación de los tiempos y de todo esto dentro del marco de la regulación del derecho de propiedad. Es decir, es un instrumento jurídico, un instrumento político y un instrumento programático. Entonces, ya entonces era mucho, pero se ha ido recargando de muchas más funciones. Tiene además algo que lo hace disonante y por eso está crujiendo el instrumento, disonante con el resto de las leyes. Las leyes tienen vocación de universalidad y de permanencia. Y no debe ser de otra manera, porque las leyes no son coyunturales. De hecho, sospechamos cuando son leyes para un caso concreto o para un día, ¿no? Las leyes tienen ese criterio y esa voluntad, como las constituciones, que son la ley de leyes, ¿no?, de permanecer y lograr seguir aglutinando el consenso. Pero los planes, no. Los planes, que deben ser fruto, evidentemente, también de un consenso, se van agotando en su propia expresión. Esto es como nuestras listas de deseos, esas que íntimamente tenemos todos, ¿no? Según las vamos verificando, significa que tenemos suerte, tenemos éxito, el plan se extingue, se agota, no tiene esa vocación. Y además no puede tenerlo porque regula aspectos que son realmente muy amplios, ¿no? No estoy leyendo lo que ahí pone porque creo que esta dialéctica, somos ya capaces de leer el periódico y ver la televisión, es muy... Claro, estoy muy de acuerdo con Juan en que estamos en un contexto de una agrupación de arquitectos urbanistas, ¿no? Como decano de unos cuantos años, ¿no?, tengo muy claro, me tocó esa idea de defender el papel de los arquitectos. Y si algo saqué claro es las competencias, entre comillas, ¿no? Defender las competencias suele ser de incompetentes, ¿no? Pero las competencias como tales de los arquitectos no se defienden solo, ni principalmente, ni a largo plazo construyendo muros, sino liderando la innovación, conectando con la sociedad civil, es decir, reconstruyendo. Por tanto, en relación con la crisis del instrumento, tenemos no solo que adaptarnos, sino en este punto tenemos que liderar también con el resto de la sociedad civil el cambio necesario, ¿no? Aquí he puesto este dibujo, estos tan bonitos, ¿no? Ramón y Cajal merecía haber sido arquitecto honorífico, ¿no?, porque expresaba los modelos de la realidad a través de estos dibujos que él hacía a plumilla, maravillosos, ¿no? Esto es lo que hacemos los urbanistas, modelos de la realidad. Cuando estos modelos de la realidad están bien construidos, la realidad es la derecha, claro, ese es el microscopio electrónico, ¿no? Pero a través de esos modelos logra entender la realidad y es un entendimiento que muestra su validez porque es operativo. Esa es un poco la prueba del 9 que tenemos que sufrir en la regeneración urbana, en la renaturalización, en todos los aspectos. ¿Somos capaces de generar modelos operativos que transformen la realidad? Y ahí es donde está la cuestión. Las crisis de los instrumentos. El problema principal, de nuevo me apoyo en el tema del texto, porque me pareció tan bien escrito que lo he hecho propio, ¿no? Y a veces ya casi no distingo mi propia expresión de la idea como lo bien escrito que está acá, ¿no? Pero principalmente, fíjense aquí, que dice el propio texto de esta introducción de la ley, ¿no?, de que pasar de un principio de legalidad neutro e inerte a la idea de generar fundamentalmente criterios
de proporcionalidad y de confianza legítima. Solo eso ya sería una revolución relevante. Pero vamos a seguir avanzando. Los contenidos del planeamiento se han devenido obsoletos por el paso del tiempo. No hay culpable en este punto. Me niego a tener que, en esta época, adjudicar culpables. Esa idea de personalizar, ¿no? Es como en fin, las teorías mágicas que humanizaban el reino animal y la naturaleza, ¿no? No hay, en muchos de los procesos, los más importantes son procesos impersonales, en donde es la sociedad en su conjunto la que interactúa y la que va generando innovaciones y también retrocesos. El planeamiento fue concebido históricamente como una herramienta para los propósitos que en aquel momento tenía, bien sea el poder, bien sea la comunidad, para plan. Les voy a poner secuencias de este tipo, no voy a hacerles la historia del urbanismo, además sois arquitectos, todos lo conocemos, ¿no? En el París que entendía la regeneración urbana como la generación de espacio público de calidad en lugares emblemáticos, las plazas reales, antes incluso de los bulevares haussmannianos, ¿no? El planeamiento podía ceñirse estrictamente a la definición de puntos clave. La prueba de que estaban bien elegidos es el París actual, ¿no? Y que esos mismos espacios siguen teniendo validez hoy en día. Cuando esto deviene insuficiente, es decir, empezamos a tener una ciudad contemporánea, hay que empezar a plantear la generación y el control desde el proyecto de piezas completas de la ciudad. Pongo esto como podríamos poner otros muchos ejemplos, el plan de Edimburgo, ¿no? De principios del siglo, de Craig, ¿no? O nuestros queridos planes de ensanche, ¿no? En los planes de ensanche, en el plan de Edimburgo, la arquitectura está cualificando el proyecto. Es decir, hay las dos cuestiones al mismo tiempo. Todavía la escala permite reconstruir esa idea. El problema está en que según avanzamos en el tiempo y en la complejidad urbana, lo estratégico se va divorciando de la definición morfotipológica que es la más cercana y propia de los arquitectos, ¿no? Ya pasaba en los ensanches, en el fondo Cerdá nos viene a decir que la clave es la retícula, pero cuando una idea es buena, persiste. Estoy poniendo ámbitos, todos ellos con siglos, en algunos casos de antigüedad, que perviven hoy en día, ¿no? Cuando la ciudad alcanza un nivel de complejidad, parece que ya la arquitectura no tiene lugar, ¿no? Y aquí, el mismo autor de este búnker que tenemos, Secundino Zuazo, ¿no? Con Janssen, ¿no? Genera un plan urbanístico que es una idea estratégica en sí misma. Es decir, Madrid debe organizarse en torno a un nuevo eje, debe crecer hacia el norte, debe aprovechar una preexistencia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que había ideas. ¿En los planes actuales hay ideas? No estoy tan seguro. Podríamos decir de cada uno de los planes, incluso estoy pensando planes que yo mismo haya realizado en algún momento, podría decir, esta es la idea del plan de tal, ¿no? No siempre. En muchos casos hemos ido resolviendo lo que se puede, se ha ido conjuntando. En este plan territorial se ha logrado unir todos los sectoriales, ya es un logro. Pero la planificación estratégica es muy corta si carece de ideas. Yo creo que por eso es por lo que es importante tener ese punto. Pero ¿cuál es el objetivo, digamos, los obstáculos principales? La sobreregulación, la burocratización del planeamiento municipal y el exceso de regulación hace que de pronto las agendas urbanas sean un balón de oxígeno, ¿no? En realidad, las agendas urbanas todavía no han sufrido ese proceso de burocratización y espero, Sonia, que no lo lleguen nunca, porque el tema de la consecución o del shortcut, ¿no? Del atajo para conseguir financiación, eso lo he escuchado tantas veces. Me acuerdo que trabajaba en la Unión Europea en una época, los alcaldes decían, si ahora hay que hacer redes supralocales para poder tener €1, pues haremos redes y lo que haga falta, ¿no? Bailaremos la sardana, ¿no? El problema de las agendas urbanas es que tienen esa capacidad de formular las ideas, es decir, esto que yo he hecho en falta, y por eso los arquitectos debemos desembarcar y comprometernos en las agendas urbanas, ¿no? Porque es un ámbito donde tenemos mucho que decir, ¿no? Pero al mismo tiempo carecen de esa condición. La sobreregulación es un problema ahora mismo derivado del hecho de que en nuestro país, pero también en otros países mediterráneos, por eso les pongo el libro de François Tiguillon, uno de los difusores y de los divulgadores del derecho urbanístico
en Francia, ¿no? Donde plantea, literalmente, ha quedado aquí, me temo que tenían razón los que temían que el PDF se iba a empastar, tenía que haber traído un PowerPoint, así que pido disculpas, porque lo dije con la mejor intención, a veces es al revés, la letra no la interpreta bien el programa. Bueno, pero a lo que voy, dice que propone, y dice que lo titula el libro como las cajetillas de tabaco. El derecho perjudica seriamente el urbanismo, ¿no? Es un libro bien reciente además, ¿no? Dice que aflojar el corsé jurídico que atenaza el urbanismo, devolviéndole una robusta capacidad para innovar y experimentar con las exigencias urgentes y legítimas del desarrollo sostenible, para devolver al urbanismo en cuanto a ciencia de la construcción de ciudades su capacidad de transformar la realidad, de liderar la transición urbana, concepto precioso, la transición urbana. Hay transición económica, transición energética, transición urbana, ¿no? Y esto lo escribe un abogado, un jurista francés, ¿no? Una de las autoridades, ¿no? Equivalente a un Luciano Parejo, digamos, pero más divulgador, ¿no? Fíjense esta referencia de Ángel Marinero, ¿no? Secretario general de la Consejería de Urbanismo de Castilla-León, ¿no? Donde viene recopilando, es el recopilador de los vademecum del Boletín Oficial del Estado, al cual todos le debemos el tener referencias ordenadas y recientes de la legislación, ¿no? Entre el 18 y el 23, es decir, estos últimos tiempos, ¿no? Se han producido 118 normas en el conjunto español, ¿no? 309 modificaciones de normas urbanísticas, ¿no? Y miremos cómo se distribuyen, ¿no? 37 normas y 197, casi 200 modificaciones, de las cuales son 25 son leyes, decretos leyes, pero cada vez más, él nos viene a contar que cada vez más el modelo con el cual se está regulando el urbanismo en nuestro país son instrumentos ad hoc, por ejemplo, leyes ómnibus, como el caso de Madrid, ¿no? Decretos legislativos, ¿no? Que es raro que el urbanismo, vocación de estabilidad, etcétera, etcétera, tenga que recurrir a atajos, ¿no? Como el tema del decreto, ¿no? En definitiva, no es una palabra vacua, hay una hiperinflación de regulación, ¿no? Y es inevitable que este tema tenga que reducirse. Como producto de esta juridicalización sobre regulación y de la consideración del plan como norma jurídica de carácter reglamentario, pero como norma, por parte de la doctrina del Tribunal Supremo, ¿no? Se ha producido una epidemia en los últimos tiempos que conocemos bien de anulaciones del planeamiento. Anulaciones que ya el Tribunal Supremo está corrigiendo en su alcance, corrigiendo, digamos, la magnitud de la regulación en la línea que de una manera más objetiva planteaba la Ley de Seguridad Jurídica en el planeamiento, ¿no? Pero esta juridicalización del planeamiento es la consecuencia natural de la sobreregulación y también la contenciosidad. Es decir, los tres. Y además estoy comprobando, porque tengo la curiosidad de investigar si está ocurriendo también en América Latina, y está ocurriendo. Es decir, en América Latina, sobre todo Argentina, México, Colombia, cada vez más el urbanismo es una cuestión de abogados que se dirimen tribunales. Y además cada vez más está en el ámbito de civilistas, es decir, estamos hablando de contenciosos, en muchos casos entre particulares, ¿no? Y todo esto lleva a la necesidad de cambiar. ¿Qué es lo que necesitamos? Una visión estratégica y unos planes estratégicos sin ninguna duda. Pero ¿qué es lo que hace estratégico el plan estratégico, no? Entonces, esto veremos después, pero nos plantea así la flexibilidad. Estamos tan acostumbrados a que el plan nos da certeza y certidumbre, ¿no? Y además con esa estabilidad de la norma, ¿no? Que la flexibilidad se nos produce angustia. Yo lo veo cada vez que decimos flexibilidad. De hecho, en el ámbito empresarial la palabra se emplea constantemente, ¿no? En el ámbito de la administración todavía. Sin embargo, es interesante porque algunos teóricos ingleses que trabajan en tema de la ciencia política y el planeamiento consideran que hay una contradicción en la experiencia de la planificación rígida, ¿no? Que ya Karl Popper señalaba hace mucho tiempo, ¿no? Él se refería a la planificación económica, pero es perfectamente aplicable al urbanismo, ¿no? Y es que cuanto más rígida es la planificación
y más grandes son las ambiciones, los cambios pretendidos, ¿no?, mayor probabilidad hay de elementos imprevisibles. ¿Y cómo responde un sistema no adaptativo a los elementos imprevisibles? Pues con la improvisación fragmentaria. Eso en algunos países lo llaman resolver, entre comillas, ¿no? Esto es lo que terminó siendo el cáncer que corroyó desde dentro a las economías planificadas del socialismo real, ¿no? Y es el problema o es la cuestión de lo que aquí llamamos las modificaciones puntuales de planeamiento constantes o las reformas o modificaciones legislativas ad hoc para resolver problemas sangrantes, ¿no? El coste de las expropiaciones de tales elementos en tal ciudad, el problema de la tramitación de cambios de uso en otra, etcétera, ¿no? La rigidez monolítica del plan conduce a la improvisación y, paradójicamente, la flexibilidad en algunos casos puede ser leída como rigidez, o sea, puede ser leída, como incertidumbre, y en otros casos no. Por ejemplo, desde el punto de vista la amplitud de usos, o horquillas amplias de usos, para la administración es incertidumbre. ¿Qué es lo válido? ¿Qué no es lo válido? ¿Qué criterio tenemos? ¿Cómo esto influye sobre otras variables, ¿no? Para el promotor es certeza. Sé que haga lo que haga, podré adaptar mi producto inmobiliario a las condiciones de mercado del momento en que me toque actuar, ¿no? ¿Y qué es lo que tendríamos que buscar a través del plan estratégico? El encuentro de las dos perspectivas, ¿no? No es ni la de cualquier cosa pueda ser posible en cualquier momento, que, ojo, para el promotor en muchos casos es la certeza total, la tranquilidad, acertaré seguro, porque si puedo hacer cualquier cosa en cualquier lado, ¿no? Pero al mismo tiempo está la defensa de los valores de lo público, ¿no? ¿Qué hace estratégico a los planes estratégicos, ¿no? Pues hace poco puse un reel de estos de una charla en lo que decía que era el tiempo, ¿no? Principalmente, el tiempo, ¿no? En realidad esa es la clave. Lo que hace estratégico un plan estratégico es fundamentalmente la capacidad de adaptación en el tiempo, la capacidad de autocorregir, que es lo que no tiene la planificación rígida y es lo que por naturaleza no puede tener el plan general. ¿Cómo va a tener el plan general si es una norma, es estable, es universal, la capacidad de, según cómo vayan las cosas, cambiar la perspectiva? Por ejemplo, lo planteamos sobre la perspectiva de 2008. En un momento en que había prácticamente recesión demográfica, ¿no? Y ahora nos encontramos con que a nuestro municipio las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística le asignan migración positiva, ¿no? En tal cantidad. ¿Cómo preparamos el plan? Pues la única solución que tenemos hoy por hoy es empezar de nuevo, ¿no? Es decir, empezar el proceso. No hay una retroalimentación que diga, si se produce una migración de este ritmo, etcétera, váyase preparándose suelo en tales circunstancias. Estas podían ser las bolsas adecuadas de suelo, ahora mismo no convenientes, pero que llegado el caso, si tenemos necesidad de vivienda social, etcétera, pueden llegar a programarse, pueden llegar a plantearse, ¿no? Lo importante es que el plan estratégico, a diferencia del programa, no puede establecer una secuencia rígida y preestablecida de criterios. Es selectivo, hasta ahí podía también ser un plan general, un buen plan general puede ser selectivo, debe ser selectivo, debe decir lo importante. Debe decir también lo que el maestro Bernardo Secchi llamaba marcar las reglas del juego. Es verdad que en Italia son menos rígidos jurídicamente que en España, ¿no? Y durante mucho tiempo nos han admirado por nuestros sistemas de gestión, pero ahora mismo ellos tienen más claro que un plan puede ser una sintaxis, una gramática y no solo un enunciado cerrado. Concluyo ya porque efectivamente sé que estoy concluyendo. Esta idea de lo estratégico no es ajena al planeamiento. Cuando Londres decide limitar el crecimiento y plantear la expansión extraurbana y genera el primer Green Belt, ¿no? Año 44, ¿no? Cuando en Copenhague, años 60, se plantea que una circunstancia sobrevenida como la de Madrid, que el crecimiento se ha producido por las carreteras de salida de la ciudad, es maravilloso porque va a permitir hacer como guante a la mano, ¿no? Una estructura verde, ¿no? Están haciendo. Cuando el plan de New Jersey plantea que en lugar de la tendencia a la ocupación total del territorio, mejor agruparlo, esto es lo estratégico, esto es lo selectivo, pero hay que buscar la manera, que no es tan fácil, de que puedas retroalimentarse en esa cuestión, ¿no? Esto es en síntesis lo que he señalado. Por tanto, aquí acabo con el punto. Efectivamente, el urbanismo tradicional ha sido útil y muy valioso durante mucho tiempo. Significa un enorme avance, me atrevo a decir,
soy así de audaz, de civilización. Pero al mismo tiempo, y desde esta misma cultura de civilizatoria, ¿no?, tenemos elementos ahora mismo que no encajan ni siquiera en el programa básico de regulación de usos del suelo e intensidades, del zoning, que es lo que compartimos en definitiva todos los países desarrollados europeos y Norteamérica y gran parte de Latinoamérica, ¿no? Ahora mismo, además de, por eso digo, ese es el colofón, ahí podría empezar otra reflexión, pero es la que habéis hecho previamente, ¿no? Tenemos que buscar incorporar a esta agenda del plan estratégico, además del tiempo, la flexibilidad y todas estas cuestiones, una nueva temática. Es decir, ahora mismo me preocupa mucho más la salud que incluso que el tema medioambiental, porque en última instancia el mayor criterio e indicador de progreso es la esperanza de vida, ¿no? La resiliencia y la sostenibilidad, planteando que un urbanismo, digamos, de estrategia, un urbanismo inteligente, sea capaz de prevenir escenarios, como muy bien ha señalado Juan Palop, ¿no?, de futuras catástrofes o de futuros eventos positivos, ¿no?, pero al mismo tiempo de generar respuestas adaptativas, ¿no?, capaces de neutralizar los elementos más negativos. Muchísimas gracias. Voy a pedir a los ponentes que suban a la mesa redonda. Bueno, darte las gracias, José María, por la magnífica explicación que nos has dado. Bueno, por cerrar este segundo bloque vamos a organizar un pequeño diálogo con los tres ponentes. Vamos un poquito ajustados de tiempo, así que si nos diera tiempo daremos la palabra al público. Pero bueno, yo de la intervención de Patricia me quedo con la reflexión que has hecho en torno a la complejidad que tiene la intervención sobre los entornos urbanos, la necesidad de traslados de gente. Estamos interviniendo sobre un entorno que está habitado y frente a esa complejidad me ha gustado mucho tu planteamiento de que necesitamos un sistema y sistematizar. Y creo que las agendas urbanas pues van en el camino de ofrecer una metodología. Y lo hilo también con la necesidad de que en la gestión de la ciudad tengamos una idea y que recuperemos, abandonemos esa visión tan jurídica y devolvamos esas ideas al urbanismo. Entonces, yo quería lanzarte la pregunta de qué ventajas crees que puede aportar nuestra visión y nuestra sensibilidad como arquitectos en todas estas materias, en una intervención tan compleja como es la regeneración urbana, a la metodología de las agendas urbanas como tales, nuestra disciplina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo vivo en el mundo de la I+D, la innovación, la tecnología, y no hay tantos arquitectos, arquitectas por ahí, que siempre lo he hecho mucho en falta, ¿no? Porque creo que tenemos en nuestra formación dos aspectos que nos facilitan un poco poder tener esta visión de la que se ha hablado, sistémica, holística, integradora, que es la necesaria para poder entender ese hecho urbano. Deben estar los dos encendidos, ¿no? Vale. Y entonces, ¿ahora grito mucho? ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Entonces, lo que iba a esos dos aspectos que me parecen muy interesantes son específicamente la capacidad de innovación, que tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? Con esa idea, me ha gustado mucho, José María, esa idea de que cada plan que ha sido bueno había una idea detrás. No necesariamente una idea personal de alguien, sino una idea construida que ayuda a ir hacia el futuro, ¿no? A cambiar un modelo. Entonces, esa creatividad, esa innovación creo que es súper importante. Por supuesto, la visión humanística, que somos capaces de entender el hábitat desde la perspectiva de las personas, muy importante, ¿no? Y la visión técnica, que nos permite, pues, como decía, sistematizar, organizar,
pues ahora mismo aprender también todas las técnicas necesarias para sostener todo esto y dar un soporte sólido, ¿no? Como puede ser en este momento todo lo que tiene que ver con la analítica de los datos para esas visiones dinámicas que tenemos que tener, ¿no? Que nos permitan ir entendiendo la realidad. Entonces, yo creo que esa combinación de los tres aspectos es muy importante. Es verdad, y quería aprovechar, José María, que has hablado de bueno, cómo el plan se autoextingue, ¿no? Es una hoja de ruta dibujada que llega a un punto en el que yo trabajo mucho dentro del campo de la adaptación al cambio climático, donde el concepto de flexibilidad es muy importante porque no tenemos certidumbre sobre cómo se va a comportar el sistema planetario con los efectos, con los disturbadores, ¿no? Que estamos metiéndole. Entonces, se manejan conceptos como hojas de ruta flexibles, ¿no? De adaptación, donde tenemos varias posibilidades. Y tú ya has apuntado, bueno, dentro de un abanico de cosas posibles que nos pueden pasar, ¿cómo podrían ser los escenarios? ¿Qué reservas tendríamos que hacer? No una foto fija, sino una foto donde tenemos que ir casi eligiendo el camino según vamos avanzando. Y yo creo que eso es culturalmente algo que tenemos que cambiar desde la profesión. Pues muchas gracias, Patricia. Yo me quedo con que las tres claves que tú identificas nos ponen a los arquitectos casi en el deber de intentar liderar la coordinación de las agendas urbanas, porque precisamente pues creo que tenemos un perfil idóneo por esa visión técnica acompañada de todo lo que tú comentabas. Y además has apuntado un tema que ya lo indicaba Juan en su exposición, que es la necesidad de abandonar esa visión de albañiles cualificados o con buen gusto, sí, y recuperar un poco o incidir en esa técnica y en esa gestión de la información y de los datos. Claro, por ejemplo, el proyecto que nos has enseñado de Arrecife, creo que pone de manifiesto una cuestión que hay cierto consenso ahora mismo entre los expertos en territorio, que es que la renaturalización y la gestión de un espacio público cualificado es un tema que ayuda a conseguir unas ciudades y unos territorios más resilientes. Y eso, en un momento como en el que estamos hoy en día, en el que el cambio climático y los efectos del medio ambiente cada vez afectan con mayor intensidad y con mayor frecuencia, es importante. Y mi pregunta va al hilo de cómo podemos los arquitectos al final contribuir a superar los desafíos técnicos, económicos y políticos que nos encontramos a la hora de conseguir esas estrategias de renaturalización. ¿A qué dificultades te has enfrentado en esos trabajos que has realizado? No sé si voy a responder, pero creo que todo el mundo de las infraestructuras, de los metabolismos, de las energías, algo que hemos siempre pensado que era un tema que se resolvía enchufándonos, yo creo que ahora mismo es absolutamente central si queremos formar parte, digamos, del urbanismo. Lo pongo incluso así, ¿no? Si no, vamos a quedar, como siempre, relegados, ¿no? Yo creo que ese es un tema. Y después yo creo que, al hilo un poco de lo que he oído, o sea, uno se hace una pregunta de si podemos tener un planeamiento en vez de inerte vivo, o sea, algo que estás, o sea, porque creo que el paradigma es que siempre haces algo y está muerto hasta que haces otra cosa, o sea, siempre tienes que ir como construyendo cosas, en vez de mantener, y eso jurídicamente supongo que tendrá algún lío, pero ir manteniendo, o sea, como si el planeamiento no acabara ni empezara, o sea, que fuera una cosa viva, y no estoy hablando de una anarquía, pero creo que tenemos que cambiar esa idea de que el planeamiento se hace y se acaba y empezar a pensar, y yo creo que en esto que le hemos oído todos tantas veces a Sonia, de que las agendas urbanas nunca se acaban, siempre están en constante, me parece revolucionario, porque es como, pero claro, eso exige, pues como todo ser vivo, irlo alimentando, irlo cuidando, irlo también, digamos, como el jardinero, ir podando aquello que no interesa y potenciando aquello que interesa. O sea, creo que
que por ahí va y que creo que los arquitectos que estamos educados en construir finales, tenemos que empezar a aprender a construir condiciones iniciales, que ese es otro reto de la educación tremenda, ¿no? O sea, esta idea de siempre dar un detalle constructivo y no, o sea, siempre damos una solución y siempre es final. Y empezar a irrigar, digamos, como con potencialidades, el territorio, parafraseando el Whatever Happened with Urbanism de Koolhaas, creo que es ahora mismo el reto educacional e intelectual de esta profesión. Pues muchas gracias, Juan. Realmente el cambiar el paradigma y el ser capaces de ver el urbanismo como un proceso, ¿no? Como algo en constante evolución y no tanto como una photo finish que planteabas, y creo que es una visión muy acertada. Voy con José María, que nos ha hablado de la triple dimensión jurídico, político y administrativa del planeamiento, que su naturaleza reglamentaria le dota de una complejidad y de una viscosidad, se ha dicho en algunos foros, y creo que es un término muy acertado porque cuesta mucho aprobarlo, pero también cuesta mucho adaptarlo, y esa rigidez a la que hacían mención, que al final acaba en un desorden, pues es algo que tenemos que vencer. Y me ha gustado mucho de tu exposición precisamente lo que comentábamos antes, porque yo siempre tengo la sensación de que nuestro planeamiento al final ha dejado de lado las cuestiones que tienen que ver con el modelo, ha dejado de lado las cuestiones que tienen que ver con defender una idea o con proponer una idea, y se han enfrascado mucho en batallas de capitalización de plusvalías, en equidistribución de beneficios y cargas normativas sectoriales. Y creo que en los últimos tiempos cada vez más hay voces que levantan la mano y piden que el planeamiento sea más estratégico. Bueno, sin ir más lejos, tú en tu ponencia has defendido y has explicado las diferencias y qué hace estratégico a un plan estratégico. Y me gustaría saber qué piensas tú que las agendas urbanas pueden aportar en este sentido. De hecho, ya están aportando. Todos los municipios que han trabajado en las agendas urbanas han realizado un ejercicio en el sentido más literal, ¿no? De aislar, identificar y consensuar lo verdaderamente importante, ¿no? Ponerlo en el tiempo y buscar la manera más eficaz para implementar realmente su consecución, ¿no? El problema principalmente es que en muchos casos, claro, las agendas se topan con el muro de los planes urbanísticos, ¿no? Es decir, que van buscando elementos colaterales más sencillos, ¿no? Que no impliquen, es decir, si es difícil repensar la organización de la movilidad de una ciudad, pues al final sí es más fácil realizar operaciones tácticas. Gran parte del urbanismo táctico, que también es otro tema estratégico y táctico, ¿no? Ha respondido a esa necesidad de poder plasmar en cortos plazos, ¿no? Aspiraciones y ventanas, digamos, a la visión global, a lo deseable verdaderamente, ¿no? Pero yo me atrevo a señalar que el urbanismo táctico es insuficiente si no está amparado en una visión estratégica. Es decir, la visión estratégica se materializa siempre en ejecuciones tácticas, ¿no? Igual que una guerra se gana batalla a batalla, ¿no? Incluso sacrificando batallas perdidas dentro de la estrategia global de triunfo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la aportación ya ha sido relevante. Ahora bien, creo que el principal problema no estamos en los arquitectos. Cada vez más encuentro que a quien tenemos que convencer tampoco es a los políticos. Hay que insuflar este virus, digamos, de la visión estratégica, principalmente al ámbito jurídico. Es decir, tanto los jurídicos que son la columna vertebral de nuestras administraciones, empezando por la local, como todos aquellos que están en el ámbito de los ministerios o en las secretarías generales de todas las consejerías de urbanismo, etcétera, tienen un papel muy importante en el ámbito de la ley. Hoy por hoy, la mayor parte de los directores generales de urbanismo de nuestro país son jurídicos, no son arquitectos, son minoría los arquitectos, ¿no? Este es un tema interesante también
tomar en consideración. Por tanto, creo que, sin embargo, ahí está conciencia. Sion y yo venimos de pasar media mañana, inevitablemente no hemos podido disfrutar de la primera parte de la sesión, pero estábamos en un entorno de jurídicos, ¿no? Donde estaban tratando temas muy importantes. Es importantísimo para los arquitectos esa conexión. Es decir, ensimismados en nuestro juguete, vamos a tener muy poco éxito, ¿no? Porque, ojo, los argumentos jurídicos son muy importantes. Vienen a decirnos, ¿y ustedes qué quieren? Lo que ha costado regular socialmente la propiedad a través de leyes. Y van a llegar ahora y van a decirnos que no. Entonces, claro, yo mismo, que soy sociólogo, un poco sociólogo todos los días también, ¿no? Recuerdo que trabajé en una ley del suelo en Colombia hace ya años, ¿no? He podido ver cómo esa ley terminó convirtiéndose en un elemento progresista de conformación y limitación de la propiedad, y ahora es un elemento principalmente garantista de contubernio entre el poder y la propiedad, pero sobre todo de garantía de la estabilidad y valores de la propiedad. Es decir, los planes urbanísticos no se desean ahora mismo principalmente como un elemento, digamos, de limitación de ese poder discrecional omnímodo de la propiedad, ¿no? Sometiéndolo al interés general, ¿no? Sino principalmente como garantía de valor, ¿no? Pero en cambio hay otras cuestiones que son como diques que podemos utilizar, caballos de Troya, ¿no? En la línea también de Patricia, ¿no? Por ejemplo, el tema de riesgos. El tema de riesgos hace saltar el tema de la propiedad, ¿no? Ahí sí que no hay, ¿no? Además hablamos de vida humana, ¿no? Entonces, el tema riesgos, por ejemplo, en el tema latinoamericano, casi toda la informalidad y lo más sangrante está en ámbitos de riesgo inminente, ¿no? Hay danas de este tipo, digamos, todos los años, muchas veces, ¿eh? Y bueno, esto es un ejemplo, digamos, de primero, cómo una idea positiva, ¿no? Limitar el derecho omnímodo romano de la propiedad puede terminar dándosele la vuelta, etcétera. Lo mismo en Estados Unidos hay un movimiento, tú lo sabes bien, ¿verdad?, que en relación con el tema del zoning, el zoning en parte siempre surgió como un elemento de estabilidad de la propiedad, ¿no? Las industrias no menoscabaran, pero ahora es un elemento de rigidez, ¿no? Hay comunidades que no quieren ni siquiera la mezcla de usos, no quieren ni oír hablar de eso porque viven mejor en un concepto monofuncional, sobre todo en ámbitos elitistas, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de que una idea buena o un principio o un criterio puede terminar deviniendo tal, saca un poco a los jurídicos de sus casillas, claro, de la casilla en el sentido literal de la expresión, ¿no? Y te obliga a tener que plantear y reformular la cuestión en otros términos, ¿no? Hoy en día yo creo que el término principal es que los planes urbanísticos no pueden ser instrumentos de regulación del derecho de propiedad. Y a partir de ahí, ¿cómo sin embargo hacemos prevalecer el interés general sobre el derecho subjetivo de propiedad, ¿no? Cuando realmente el plan urbanístico ya no es ese punto, porque no era una limitación, insisto, en España era una garantía, pero absolutamente, ¿no? Bueno, no me enrollaría mucho, pero en síntesis creo que las agendas urbanas nos muestran el camino, ¿no? Pero el salto, si no se da ese salto, va a terminar siendo frustrante, porque se van a poder hacer todas aquellas acciones que no contemplen realmente revisiones profundas de los planes, ¿no? Que en última instancia son sus instrumentos, ¿no? Y acabo una anécdota, que la menciono bastante, pero los municipios afectados por la DANA tienen planes de los años 90, es decir, con unos 35 años de antigüedad, ¿no? Ninguno de ellos está adaptado a, digamos, salvo uno, ¿no?, que es de 2013, ¿no? Los instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana no recogen la escala intermedia, pero sí al menos unas directrices tal. Pero ellos tienen dos instrumentos específicos, bueno, el Patricova, instrumentos específicos de regulación de riesgos, 2003, 2000 y 2018, si no me equivoco, ¿no? O 2013, o 15, bueno. Ninguno de los planes urbanísticos ha recogido el Patricova. Entonces, eso no solamente tiene un valor, dices, no, pero bueno, habrán tenido en cuenta, etcétera. No hay una educación. Si de algo sirve el sistema de planeamiento y esa imbricación, etcétera, también tiene un valor educativo, ¿no?
tendría cada una de las personas que estén en una zona inundable, debe saber como mínimo, esto ya lo dije en otra ocasión, debe saber como mínimo que está en una zona inundable. Y el Ministerio de Medio Ambiente señala que 2.700.000 viven en una zona inundable. Yo creo que eso es lo estratégico. Empezar otra vez a plantear que lo jurídico es muy importante en un país de leyes, ¿no? Yo prefiero un país de leyes que un país basado en sátrapas, ¿no? Pero no cabe duda de que constantemente tenemos que complementar esa dimensión, ¿no?, con esta otra visión estratégica, ¿no? Pues muchas gracias, José María. Me encantaría seguir porque es una delicia escucharos, pero como los tiempos van tan ajustados, vamos a dejarlo ya y damos paso al siguiente bloque. Así que muchas gracias a los tres y gracias. Bueno, pues ahora sí, los ponentes de la última mesa, cuando queráis subimos. Y nada, y aquí llega la abogada entre amigos. Creo que soy la única jurídica de toda la mañana. Esto no va a ser precisamente fácil, como podréis comprender después de todos los retos que se han indicado que se tienen que abordar desde lo jurídico, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que podemos, hacemos, o de lo que tenemos, hacemos lo que podemos. Es una frase que últimamente utilizo mucho, pero que creo que representa muy bien que no tenemos siempre las herramientas necesarias o las que nos gustaría tener, pero que con muy poquita gente en una subdirección de políticas urbanas en la que la mayor parte son arquitectos, precisamente, arquitectos magníficos profesionales, y muy pocos jurídicos, en este momento 2, en el momento en el que la agenda se elaboró también solamente 2 jurídicos, se ha conseguido trabajar en una herramienta que hoy nos tiene aquí, que nos mantiene aquí a todos y que desde luego es una oportunidad para los arquitectos, es una oportunidad en general para muchísimos profesionales, porque el urbanismo cada vez más y la agenda urbana cada vez más requiere de una visión totalmente transdisciplinar. Es verdad que esta jornada está dirigida especialmente a los arquitectos porque los echamos de menos en muchas de esas agendas que en este momento se están elaborando tanto desde el sector privado como desde la propia administración. Y por eso esta jornada era necesaria y por eso estamos encantados de que por fin Marta, por fin Manuel, por fin Rafael se haya podido poner en marcha. No es la primera vez que se ha organizado, que se ha pensado en organizarla, pero nunca se han dado las condiciones porque, como digo, con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Pero en cualquier caso es para mí un placer estar aquí hoy, agradecer muchísimo el impulso, el fomento y el interés que tanto desde el Colegio, desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos como desde la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, también de la Administración Pública, arquitectos de la Administración Pública, se ha tenido para poner en marcha esta jornada. Agradecer muchísimo a los que desde atrás han trabajado en ella, luego ya lo diré también al final, pero no quiero que se me olvide, especialmente a Borja, especialmente a Ángel, por su comprensión, por su paciencia, que no siempre es fácil, y a todo el equipo de la Subdirección de Políticas Urbanas que ha trabajado en ello. Pero no me alargo más porque, como decía antes Ángel, no vamos muy bien de tiempo. Empiezo a presentar a Malta Vallosera Ferran, que es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, que ha ejercido el cargo de la decana de Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares desde el año 2015 hasta 2022, fecha en la que asume la presidencia del CESCAE. Entre los años 2018 y 2021 ocupó el cargo de vicepresidenta primera en el equipo del Gobierno de Lluís Comerón, al que tanto apreciamos. Marta, durante toda la mañana has hablado de la importancia, de la relevancia de la figura de los arquitectos y arquitectas en el diseño de las ciudades, en el modelo de la ciudad, en ese modelo de ciudad sostenible al que todos nos dirigimos. Me gustaría que de alguna manera esta última mesa recopilase esos elementos fundamentales que parece que son los que realmente dan pie a que la agenda urbana y los arquitectos tengan esa relación tan importante, tan necesaria además. ¿Cuáles serían los aspectos que tú destacarías como aquellos en los que los arquitectos y las arquitectas pueden aportar algo a esa sostenibilidad en la que piensa y que impulsa e inspira la agenda urbana española? Pues, muchísimas gracias, Sonia, por todo, por la labor que hacéis, porque realmente hacéis una labor estupenda desde el Ministerio. Y, bueno, reitero el agradecimiento a todos por la organización que, como dices, llevábamos mucho tiempo con ganas de organizar esta jornada y que por fin se ha hecho realidad y que nos gustaría que pudiera incluso repetirse, lo decía antes John, en otros lugares, porque es importante esa difusión.
Como dices, bueno, se ha hablado mucho de la importancia del papel del arquitecto en esos procesos y yo creo que es que debemos estar. Debemos estar porque, bueno, incluso desde Europa se ha planteado siempre la necesidad, desde hace ya años, de cuidar el entorno y de bueno, ver cómo todo este proceso de transformación en el que estamos inmersos se haga de forma correcta. En el 2018, la Declaración de Davos ya insistía sobre la necesidad de establecer políticas públicas encaminadas a cuidar ese entorno. A partir de ahí, la nueva Bauhaus europea ha seguido con esa iniciativa respecto a la necesidad de incorporar a las nuevas tecnologías, a la innovación, criterios sociales, pero también de belleza y, por tanto, bueno, de cuidado de los aspectos culturales. Y la propia Ley de Calidad de la Arquitectura, también impulsada desde el Ministerio, habla de todo ello. Y en eso la formación que tenemos, esa formación que ya hemos comentado, tanto desde el ámbito técnico, pero también desde el ámbito humanístico, es básica. Me ha gustado el comentario de Carmen antes, que hablaba que no solo los créditos en urbanismo, sino que esa formación que lo complementa, porque realmente tenemos formación y esto nos aporta una especial sensibilidad en ámbitos como puede ser el patrimonio arquitectónico, el patrimonio identitario y cultural, aspectos como puede ser también la formación en el ámbito pues, de poder aplicar criterios de sostenibilidad, de circularidad. Hay múltiples aspectos que creo que complementan y nutren precisamente esa visión que podemos aportar del urbanismo muy especial. Creo que lo hablaba también John antes de la formación y la capacitación que tenemos en el ámbito de la gestión de la complejidad. Es verdad que todos los procesos urbanísticos de planeamiento son especialmente complejos, tienen y tocan muchísimos ámbitos, por eso también creemos en la importancia de la transdisciplinariedad, pero de esa necesidad de coordinación desde un ámbito global e integral, que es lo que yo creo que ahí podemos también aportar, es básica para que todo tenga pues, una coherencia, ¿no? Cualquier intervención que se haga afecta a múltiples aspectos, por tanto, esa coordinación creemos que es absolutamente básica. Y quizás la formación que tenemos nos aporta también una cierta cercanía al ciudadano, o sea, sabemos escuchar, sabemos interpretar necesidades, podemos ser capaces de realizar esa labor de acompañamiento y, por tanto, ese proceso de proyecto, de creatividad, creo que o sea, esa visión también nos ayuda y, sobre todo, también a poder llevar pues, esa labor de colaboración con otros profesionales. A mí me gustaría destacar algunos temas que se han hablado, porque creo que es importante el planteamiento de que la estrategia que debe marcar todo ese proceso de transformación de las ciudades, que necesitan adaptarse a cambios que además se están produciendo a gran velocidad. Creo que es importante lo que decía José María, que tiene que haber una cierta flexibilidad. No debe seguir pasando que nos encontremos con planeamientos obsoletos de hace muchísimos años. Necesitamos, y en eso creemos que las agendas urbanas pueden tener un papel importante, precisamente esa agilidad y esa flexibilidad. Y como decía Juan, es importante que desde el ámbito de la arquitectura recuperemos ese liderazgo, los arquitectos, en este proceso, colaborando, pero sí liderando ese proceso de cambio. Fenomenal, muchísimas gracias. Manuel Herrero es arquitecto por la ERSAN, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, máster de investigación en Ingeniería y Arquitectura y actualmente es presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, miembro del Grupo de Trabajo de Arquitectura, Ciudades y Territorio de la UIA y miembro de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, así como del Consejo del Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid y secretario en la Junta de Gobierno del COADE. Además de todo eso, es desde hace ya mucho tiempo un firme creyente de las posibilidades de la agenda urbana, cuando apenas se estaba
orientándose un poco, él ya consideraba que la agenda urbana podría ser una buena herramienta para el urbanismo. Y como buen urbanista, pues tu pregunta va un poco dirigida a algo que se ha ido todo el rato, durante toda la jornada, durante todas las charlas, percibiendo abajo, ¿no? Hablamos de ciudad, de modelo de ciudad, de diseño del modelo de ciudad más sostenible, más integral, de cómo la agenda puede contribuir a ello. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el papel de los arquitectos urbanistas en esa implementación de la agenda urbana? ¿Cómo se puede impulsar desde su trabajo directamente esa participación en la elaboración de agendas urbanas y en qué sentido, en qué perspectiva? Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Efectivamente, ya recordé yo esta mañana en la presentación los inicios en el año 2018 de los primeros eventos, ¿no?, de la participación. Pues yo creo que se ha tocado casi todo hoy, además muy brillantemente. Yo estoy contentísimo con el resultado de la jornada, la verdad es que yo creo que, en primer lugar, en esta labor divulgativa, que yo creo que es muy importante en la pregunta que me haces, yo creo que cualquiera que pueda ver la grabación de la jornada de hoy, yo creo que se va a sentir muy interesado por este campo de las agendas urbanas y, en fin, y estos distintos enfoques tan interesantísimos que se han lanzado esta mañana aquí, ¿no? Hay dos preocupaciones, yo te diría, básicas, en las que creo que nosotros podemos aportar y se puede aportar desde el mundo de las agendas urbanas. José María, en fin, ha dicho una que ahora mismo es una preocupación tremenda, ¿no? El tema las dificultades que tenemos en el planeamiento urbanístico, ¿no? En esa obsolescencia natural, vamos a decir, que es verdad, no es achacable tampoco a nadie, ¿no? Pero es una obsolescencia natural en el planeamiento, ¿no? Pero que lo está haciendo, pues, en definitiva, muy lejano a la sociedad. O sea, esa rigidez, esa juridicalización, en fin, esos 100 informes sectoriales en un plan general. O sea, no van en absoluto con los tiempos que corren actualmente, con la flexibilidad, con la inmediatez, con la innovación, ¿no? Y incluso ya los propios ayuntamientos lo ven como una figura tal temerosa, ¿no?, de meterse en ello. Entonces, la solución no es cambiarlo por empezar a hacer agendas urbanas, ¿no?, locales, por ejemplo, ¿no?, como alternativa a estos defectos de los planes generales. Pero sí tenemos que ver, pues, la manera de imbricar, diría yo, los dos enfoques, ¿no?, el de la planificación estratégica y el del planeamiento urbanístico. Yo creo que se debería hacer de una manera muy natural, porque ¿cómo va a haber un plan general? No se entiende, y lo ha comentado muy acertadamente, que los primeros planes generales de la democracia tenían una estrategia, sabían la ciudad que querían, eran unos planes ilusionantes para la gente, ¿no? Entonces, ese cambio y esa diferencia, pues seguramente ahora mismo lo que podría proporcionar eso es esa estrategia previa que pueden dar las agendas urbanas. O sea, esa agenda urbana debía ser casi obligatoria previa a la parte más normativa, más en fin, de seguridad jurídica y tal, que implica luego el planeamiento, ¿no? En cuanto al otro gran problema, que lo he comentado también al principio, ¿no?, que es el de la implicación de los jóvenes en el urbanismo, ¿no?, la falta, ¿no?, de implicación de los jóvenes en el urbanismo, que es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Cuando digo jóvenes, no solo me refiero, o sea, jóvenes de 40 años para abajo y algunos senior que tenemos juventud acumulada, ¿eh? O sea, no es solamente joven por edad, ¿no? Entonces, yo creo que ellos se ven de una manera muy natural, mucho más cercanos al planteamiento de las agendas urbanas que al del planeamiento general, ¿no? Ellos están realmente mucho más en la cultura de la incertidumbre. Nosotros somos la cultura de la certeza. La cultura del plan que empieza y termina, como decía Juan, ¿no? Y ellos están más en la dinámica de las cosas, están viviendo con los cambios, pero los cambios no de una manera natural, ¿no? Pues todas estas circunstancias que nos han sobrevenido en los últimos años, ¿no? O sea, ¿qué mejor planificación estratégica necesitaríamos que para el tema, por ejemplo, de la previsión de riesgos naturales, ¿no?, de cambio climático, riesgos naturales, ¿no? O sea, es como anillo al dedo. Y ellos están en esa cultura,
Los que fueron a ayudar en Valencia eran todo gente joven que vive eso, o sea, no lo adquiere, sino que lo vive de una manera natural, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema absolutamente fundamental y que por otra parte también yo creo que nos sirve un poco a todo el mundo del urbanismo para incorporar a las nuevas generaciones, ¿no? Es una manera también de empezar y de seguir también en este campo del urbanismo, ¿no? Yo creo que esa implicación va a estar bastante en manos de los jóvenes, ¿no? Y como dice Juan, pues el cambio lo podemos empezar a hacer desde el búnker, ¿no? O sea, ese liderazgo que me ha gustado, ¿no? Ese propósito a largo plazo, ¿no? De liderar un poco la ciudad del siglo XXI, ¿no? Bueno, pues por todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? De la idoneidad, ¿no? Del arquitecto para todo esto, pues me parece muy bien que empiece aquí hoy. Qué importante es generar esa ilusión, que yo creo que es una de las fortalezas que tiene la agenda urbana, que se ha quitado esa parte de burocracia a la que antes hacía referencia y de repente se ha visto que una herramienta totalmente voluntaria, que creo que es importante destacar ese elemento, porque es algo que los ayuntamientos, siempre con el liderazgo político que es fundamental, han querido hacer desde abajo porque probablemente desde la perspectiva técnica se le ha dicho que eso podría ser interesante, que tenía un futuro y que permitía un poco armar esa necesidad de qué tipo de ciudad queremos y hacia dónde queremos ir. Y en ese papel los arquitectos municipales, los arquitectos que trabajan desde la Administración, en nuestro caso también desde la Administración General del Estado, pero en el caso de Rafael González Millán, es el representante, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, el arquitecto funcionario en el Ayuntamiento de Aralá, en Sevilla, y es presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España. Y precisamente en ese sentido, Rafael, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy aquí. La pregunta va a ir un poco para mi terreno, o sea, ¿qué tienen que hacer los arquitectos municipales para convencer a los equipos, para tener ese liderazgo técnico desde dentro de los ayuntamientos para que se hagan agendas urbanas? Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización, en especial a Manuel, que nos haya invitado a este encuentro que me parece, la verdad, que es muy oportuno y procedente. Pues la respuesta es que podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho, pero yo me voy a centrar durante esta mañana en una cosa que yo ya la sabía, pero al escucharla repetidamente me ha gustado escucharla. Que el tener una agenda urbana no es el final de un proceso, es el principio. Entonces, yo que en mi municipio no tenemos agenda urbana, yo me voy a centrar hoy en lo que podemos hacer los arquitectos de dentro de la Administración para conseguir que se generen más agendas urbanas. Yo, con vuestro permiso, porque ya estamos al final de la mañana y voy a ser muy escueto, pero me vais a permitir que durante 2 minutos lea un manifiesto que vamos a difundir dentro de nuestra agrupación a todos los arquitectos de la Administración Pública de España, en los foros sociales, con la plataforma de blog de la Unión, que es la que manejamos, y vamos a intentar que a ese manifiesto se adhieran la mayor parte o todos los arquitectos que están en la Administración, no solamente arquitectos de ayuntamientos, sino también, y casi más importante, arquitectos de diputaciones y comunidades autónomas. Lo voy a pasar a leer rápidamente y disculpad por el pragmatismo que voy a darle a este documento, pero soy arquitecto municipal y no tengo más remedio que hacer las cosas rápidas y bien. A ver, la peor agenda urbana local es la que no existe. Los arquitectos que trabajamos dentro de la Administración nos comprometemos a intentar conseguir que cada municipio de España disponga lo antes posible de una agenda urbana local. Este debe ser nuestro objetivo, recordando que somos los arquitectos más próximos a los órganos de decisión sobre esta materia. Todos los arquitectos, pertenezcamos o no a la Administración, somos conscientes por nuestra formación académica de la importancia que tiene trabajar con agendas urbanas, sobre todo cuando nos dedicamos a trabajar con el territorio. Es significativo constatar cómo la ONU Habitat, en su acceso a un curso que aún tiene activo en su web para presentar la denominada en su momento Nueva Agenda Urbana, cuando indica a quién va dirigido dicho curso, hace referencia a planificadores urbanos, ONG, funcionarios públicos, alcaldes y explícitamente a arquitectos. Quizá la primera agenda urbana que se hizo. Bueno, la tercera, pero la primera a nivel mundial. Lo que menos nos agrada de una agenda urbana local es su carácter no normativo.
A los arquitectos de la Administración ya nos cuesta trabajo hacer que se cumpla la norma, cuanto más que se cumpla lo que es recomendación. Pero no podemos esperar a que el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas vincule a corto plazo de una forma explícita la ordenación urbanística y territorial de su competencia con las agendas urbanas vía norma legislativa. Debemos empezar a actuar de inmediato, aprovechando nuestra ya referida proximidad a los órganos decisorios, para hacerles ver el gran beneficio que para cada municipio significaría disponer de una agenda urbana local. Manifestamos que cuando se nos requiera en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la redacción de planeamiento urbanístico general o territorial, dejaremos constancia de que previamente a esa licitación se debería iniciar la licitación de una agenda urbana local, si esa no existiese en ese municipio. Además, si tuviésemos que elaborar pliegos modelos con este fin, donde hubiera subvenciones de por medio, y eso va dirigido sobre todo a arquitectos en comunidades autónomas y diputaciones, justificaremos en base al interés general que la existencia de una agenda urbana local debería ser condición exigible para acceder a esa subvención. Y todo ello desde el convencimiento social, económico y ambiental de que un planeamiento urbanístico general será mucho más sostenible si utiliza los análisis y objetivos que aporta una agenda urbana local, y de que una agenda urbana local será mucho más eficiente si utiliza el carácter normativo que aporta un planeamiento urbanístico general. Gracias. Y que conste que no me he puesto de acuerdo con él, porque ha dicho lo mismo, ¿no? Pues nada, no se puede decir más alto, o sea, quizás más alto sí, más claro no se puede decir. Nosotros, desde la voluntariedad que la Administración General del Estado, que no tiene competencias en lo que puede pedir, hasta aquí llegamos, y muy de acuerdo con mucho de lo que has dicho. Somos muy conscientes, y siempre ha sido un poco el planteamiento con el que la agenda urbana se elaboró y luego se implementó, en que la agenda urbana es una herramienta para facilitar el trabajo de las entidades locales. Nosotros, como Administración General, estamos al servicio de las entidades locales. Somos conscientes de lo difícil que es a veces trabajar desde los ayuntamientos. Dalín lo ha dicho antes, y son otros muchos arquitectos los que desde las trincheras trabajan de manera muy dura para conseguir esto, pero se están viendo resultados, y creo que debemos de mantener un poco el impulso y la ilusión en esos resultados para seguir trabajando en la línea de lo que comentaba Rafa. Vamos fatal de tiempo, pero no me resisto a una pregunta común para los tres y luego un pequeño titular por parte de cada uno. Creo que ya como una especie de colofón a todo lo que ha sido la jornada, se ha dicho muchísimo, se ha identificado clarísimamente cuáles son los valores de los arquitectos, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que formar? ¿Qué opciones desde vuestros distintos ámbitos de trabajo le daríais a los arquitectos para que puedan entrar a trabajar en estas agendas urbanas, en esta planificación estratégica? Desde la Administración lo veo más claro, creo que ha quedado claro en el manifiesto, desde los colegios de arquitectos, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que de entrada es verdad que en el ámbito incluso de las escuelas de arquitectura sería importante incentivar este tipo de formación. Bueno, creo que sería uno de los ámbitos a trabajar. Por otra parte, desde el ámbito ya de los colegios profesionales, formación continua. Yo creo que es otro tema que debemos desde los colegios en general intentar fomentar. Jornadas como estas yo creo que son también muy positivas porque, bueno, quizás dan a conocer un ámbito profesional en el cual, como decíais, los arquitectos quizás hemos estado demasiado ausentes, y continúo pensando que somos una pieza fundamental para poder generar esos espacios y esos entornos de calidad que tanto debemos defender. Y bueno, y después ya yo creo que hay muchas más cosas. El hecho de identificar buenos ejemplos, buenas prácticas, creo que es muy importante, y por tanto la difusión desde nuestros ámbitos creo que debemos también hacer el esfuerzo para irlo fomentando. Seguro que vosotros iréis complementando otras visiones. Intentaremos ir complementando esto que iniciamos hoy, ¿no?, de divulgación, esta labor divulgativa en la que, por supuesto, contamos con el Consejo y con todos los colegios, que en este caso necesitamos su implicación, que es fundamental, ¿no? La formación, ¿qué preguntas?
Bueno, yo creo que no es falta de formación. En estos últimos años yo creo que ha habido pues, un montón de foros y seminarios en todos los ámbitos, ¿no? Desde la Administración, Foro Urbano de España, CONAMA, ONU Habitat, y aparte de las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Entonces, quizá no es tanto la falta de formación, sino el acceso y un poco el acceso a este mundo, ¿no? O sea, esta primera labor divulgativa para los que no están todavía en este tema, arquitectos, o sea, colegiados, sin más, ¿no? Comentaba yo con Marta hace un momento, que descubran, ¿no?, el interés, y a ver si a través de estos vídeos y de estas iniciativas lo pueden ver, bueno, pues porque es una temática muy cercana a ellos, sobre todo, vuelvo otra vez a hablar de la gente joven, muy cercana a la realidad actual. En ese sentido sí que mira, estaba pensando antes una cosa que no he comentado. Nosotros estamos, además de esta parte ilusionante y comprometida que nos gusta, este trabajo, este enfoque, esta visión, esta herramienta, pero estamos en la realidad y creemos que las cosas, y las cosas bien hechas, además del valor, tienen un precio. Antes ha comentado John que no puede ser que un ayuntamiento saque a concurso una agenda urbana por un menor, un municipio de 60.000 habitantes, me parece que habías dicho. Pasa lo mismo con el planeamiento. Esta frase que ha comentado antes Maite Verdú, que tiene muchos padres, ¿no? Esto de que yo siempre se lo oí a Alejandro de la Sota, ¿no? Los arquitectos damos liebre por gato, ¿no? Es muy peligrosa. Por una parte está bien, o sea, esa actitud de dar liebre por gato está muy bien, pero hay que cobrar por liebre, no por gato. Porque si no, es una manera de utilizar la ilusión de la gente, o sea, siempre hay, en fin, dentro del sector y tal, bueno, pues quien utiliza precisamente esta ilusión y esta vocación, ¿no? Que a vosotros es que os encanta y tal, pues para, claro, bueno, pues que estamos en la realidad y que también estamos en eso, ¿no? Que las cosas no solamente tienen valor, sino que también tienen precio, ¿no? En fin, yo creo que Voy a contar una anécdota porque no me voy a resistir a contarla, respecto a la liebre y el gato. Lo hemos subido a las redes, pero es una experiencia mía personal. Yo cuando terminé la carrera me asocié con un compañero que acabamos la carrera juntos y el padre de este compañero era aparejador y nos veía en el estudio trabajar mucho. Y un día se acercó a nosotros y nos dijo: desde luego, sois especialistas en regalar cuartitos de hora y así os va. Y eso es verídico. Pero es que, claro, le decíamos que nos gusta, pero es verdad lo que dice Manuel. Debemos valorar nuestro trabajo porque el trabajo bien hecho tiene un precio. Y somos los propios compañeros, los propios arquitectos los que vamos contra ese principio. Y aunque nos guste mucho nuestra profesión, también les gusta a los notarios y cobran, y a los médicos y cobran, y a nosotros también nos debería gustar. Respecto a la pregunta que tú has hecho, y siendo muy simplista, la base de una agenda urbana, se basa, está dicho, en la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y también se ha dicho que los arquitectos debemos perder un poco el ego de decir que somos los que más sabemos de sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, porque no es así. Hay profesionales que saben más de eso. Lo que nadie nos podrá discutir es que nosotros sí somos especialistas en sostenibilidad espacial. La sostenibilidad espacial es el elemento transversal que coge a esas tres sostenibilidades. Es decir, habrá un economista en el grupo que sepa más de sostenibilidad económica o un sociólogo que sepa más de sostenibilidad social, pero que sepa de las tres cosas y que pueda ordenar premeditadamente el territorio, la ciudad, para que esas tres sostenibilidades se lleven a cabo, creo que pocas profesiones como el arquitecto, si no solo el arquitecto, lo puede hacer. Y me parece que hacer ese ejercicio de formación, yo diría sí,
tenemos que estar continuamente formándonos, saber más de sostenibilidad económica, saber más de sostenibilidad social, saber más de sostenibilidad ambiental. Pero la sostenibilidad que nos da nuestra formación, la espacial, la que se plasma sobre el territorio, es la que hace que se mejore la ciudad. Y la ciudad resiliente, sostenible, se basa en esos 3 pilares. Pero ahí está. Yo creo que es una labor de futuro el que los arquitectos y sobre todo los jóvenes, porque es verdad lo que se ha comentado aquí, los jóvenes tienen una iniciativa en esos temas que podríamos potenciarla. Creo que esa es la... Muchísimas gracias. Sé que se ha comentado ya a primera hora, seguro que por la directora general. Desde el Ministerio se apuesta mucho por la formación, por la capacitación, lo sabéis. Se han firmado 7 protocolos con 7 universidades del país, precisamente con ese ánimo de colaborar, de impulsar desde una perspectiva institucional la necesidad de formar en todo lo que aporta la planificación estratégica a la agenda urbana, esa formación ya que viene de serie por el hecho de ser arquitectos, ¿no? En ese sentido, os animamos a consultar, a ver todos los concursos, máster, se me van de la mano, pero seminarios, jornadas de todo tipo en las que solemos participar y en las que, sobre todo, se convierten en una verdadera foros de intercambio de conocimiento, de puesta en común de buenas prácticas, de gente de ayuntamientos que ya han empezado a trabajar en estas agendas, que las están implementando y de las que todos sin duda podemos aprender. Y dada la hora vamos a terminar muy rápidamente. Os pido esto sí que sí, un esfuerzo para resumir ese titular que nos podemos quedar todos, que se nos vaya quedando en la cabeza conforme vayamos saliendo de la jornada sobre la principal conclusión. ¿Qué ideas o con qué titular os quedaríais de la jornada de hoy, sin perjuicio de todo lo que quede por hacer y de trabajar? Marta. Bueno, quizás realmente reforzar el papel que tienen las agendas urbanas en ese proceso de transformación de las ciudades, de adaptación a esos retos que tenemos por delante en todos los ámbitos. Animar a los arquitectos. Creo que debemos estar ahí, los compañeros y compañeras debemos estar ahí y, en el fondo, por esa responsabilidad colectiva que tenemos de crear entornos más amables, entornos más humanos, en fomentar entornos saludables y, por tanto, en esa responsabilidad colectiva que tenemos todos. Muchas gracias. Gracias. Antes de nada, que he olvidado antes, en cuanto a la formación que me preguntabas, tengo que recordar que, además de todos estos cursos, foros, jornadas y tal, lo fundamental es visitar la magnífica página web que tiene el Ministerio, ¿no? Para cualquiera que quiera introducirse en las agendas urbanas, solamente. Ahí tiene un curso completísimo de formación. Y como resumen o frase resumen, pues yo te diría que hasta hace un rato yo tenía pensado más o menos en términos más ortodoxos y tal, pues que la agenda urbana española es un reto apasionante y de futuro para todos los arquitectos, arquitectas y arquitectos españoles, sobre todo los jóvenes y tal. Pero cuando he oído a Juan me quedo con la de Juan, y que me parece perfecto. Y desde este búnker recuperar el liderazgo de los arquitectos en la ciudad del siglo XXI. Me parece muy bien. Pues yo la primera frase de mi manifiesto. La peor agenda urbana local es la que no existe. Pues nada, creo que no se puede resumir mejor ni con mejores palabras lo que ha sido una jornada, bajo mi punto de vista, para estar orgullosos, para estar contentos. Creo que ha sido la oportunidad de escuchar unas ponencias muy interesantes. Agradecer una vez más el interés de mano del presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos y Urbanistas, de la presidenta del CESCAE y de todos los que han participado, Borja, Ángel y todos los compañeros de la Asociación de Políticas Urbanas que han estado echando una mano para toda la organización. Muchísimas gracias a los ponentes. Aguantar aquí a estas horas tampoco es fácil. Y permitidme con muchísimo cariño dar sobre todo las gracias a esos arquitectos municipales que desde el primer momento están trabajando con nosotros, muchos de los cuales hoy no han podido estar aquí, pero que seguro que todos tenéis en la cabeza, que han servido y que han sido tan importantes para la implementación de la agenda urbana como los propios funcionarios del Ministerio. Pero no solo a ellos. También a los agentes de desarrollo local, a los jurídicos, a los geógrafos, a los sociólogos, a los politólogos, que desde los distintos ámbitos de sus competencias desde la administración local han confiado en esto
sin necesidad de que nadie le diga que es obligatorio, simplemente de la voluntariedad y por pensar que era importante como mínimo que su ayuntamiento tuviese una herramienta que les permitiese ordenar lo que estaban haciendo y orientar el futuro de sus pueblos y de sus ciudades. Nos queda muchísimo por hacer, pero la agenda urbana es un proceso abierto, en permanente cambio y en permanente evolución, y aquí estaremos desde el Ministerio para ayudar en lo que esté en nuestras manos, a través de la web de la agenda urbana, a través del buzón que sabéis que está a vuestra disposición. Si necesitáis algo por parte del Ministerio para seguir trabajando con ilusión en la herramienta de la agenda urbana como una buena metodología de planificación estratégica, aquí estamos. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos.